Señores y señores, muy buenas noches, bienvenidos al refuerzo correspondiente al área de ciencias sociales. Un gusto tenerles en el aula virtual. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de la presente actividad de refuerzo académico y en esta primera etapa nosotros vamos a hacer un recuento en cuanto. Me regalan solo un momentito nomás, ya vamos a ver qué es lo que sucede con algo por ahí. Me regalan un segundito. Listo, compañeros, gracias por su comprensión. Iniciamos el desarrollo de la presente clase y en este tema, como les había dicho en esta clase de refuerzo, nosotros vamos a hablar directamente sobre el imperialismo y también vamos a hablar sobre el socialismo que nosotros habíamos visto en clases anteriores, que habíamos visto dentro de las estructuras de las tareas, de las actividades que nosotros habíamos visto anteriormente y vamos a iniciar un poco recordando un poco este tema que nosotros habíamos hablado, habíamos tratado ya en clases anteriores, habíamos desarrollado este tema en clases, y vamos a hablar un poco sobre el mundo y el siglo XIX y el imperialismo sobre todo. Al estudiar la antigüedad se habla de los imperios, el imperio romano, por ejemplo. Luego hablamos del surgimiento del imperio español tras la conquista de América y de otros imperios como el británico o el portugués. A finales del siglo XIX vuelve a aparecer esta palabra, pero con un nuevo significado, una nueva tendencia, pues los historiadores identifican al periodo entre 1871 a 1914 como la era del imperialismo. En el bloque anterior vimos la lucha por la posesión directa del territorio mundial que se dio durante el siglo XIX. A veces se confunde este fenómeno con el imperialismo, pero en realidad fue el preludio del imperialismo el que realmente comenzó como resultado de hechos de que la división del mundo estaba ya completada, que estaba ya dada una división en cuanto a las posiciones de los grandes imperios. En cuanto a la definición y características del imperialismo, el imperialismo es una etapa especial del desarrollo del capitalismo, prácticamente del capital, de los bienes, sobre las personas. Hay una frase de Vladimir Lenin, líder comunista ruso, que es citada por los historiadores, sean de izquierda o no. En este caso, determina que si es necesario dar la definición más breve del imperialismo, deberíamos decir que imperialismo es la etapa monopólica del capitalismo.
Las 5 características principales de esta etapa mencionadas por Lenin, que en el año de 1916 escribió el libro El imperialismo, etapa superior del capitalismo, para tratar la explicación, lo que acontecía en aquel entonces. Podemos mencionar dentro de estas características las más relevantes, que son el rol decisivo de los monopolios, eso quiere decir del control de los mercados, la mezcla del capital industrial y también del financiero, eso quiere decir las empresas de las fábricas directamente mezcladas o directamente relacionadas con los bancos, con las instituciones financieras. El predominio de la exportación de capitales sobre la exportación de productos, eso quiere decir, los capitales, el dinero, estaba siempre sobre los productos que se desarrollaban. La división del mercado mundial entre monopolios capitalistas en competencia mutua, en este caso las dos competencias, en este caso de los Estados Unidos y también de los, de los monopolios o de los capitales que se encontraban en Europa, y también la culminación de la división territorial del mundo. Para ahorrarse costos, mejorar la tecnología y enfrentar la competencia, diferentes empresas pequeñas formaron conglomerados medianos, los que a su vez absorbieron otros conglomerados y empresas para construir grandes corporaciones. La lógica del proceso condujo a estas a formar carteles, es decir, arreglos para controlar precios y mercados sin hacerse daño entre las empresas que estaban asociadas. Esta es la característica del monopolio. Pocas empresas que se reparten el mercado, absorben o destruyen a las empresas que estén en su camino, sea en su territorio o en países extranjeros. De allí en adelante, las multinacionales, empresas que actúan en muchos países, han jugado un papel cada vez más decisivo en la economía mundial, hasta ostentar el rol determinante que tiene ahora. Todo este proceso estuvo unido al surgimiento de las compañías anónimas, aquellas en que su capital está dividido en acciones que pueden estar en manos de un determinado grupo reducido o venderse públicamente a quienes deseen invertir, para lo que existen la famosa bolsa de valores, para obviamente que puedan invertir en todas estas grandes empresas transnacionales. Y al crecimiento de los grandes bancos de depósito e inversión, con estos mecanismos, las inversiones en el exterior se cuadruplicaron. Obviamente generaron una serie de estructuras, las cuales obviamente determinaron el crecimiento de todo este proceso. Entonces, estas son las características más preponderantes en cuanto a esta definición de la característica del imperialismo, que nosotros vamos a ampliar, vamos a ver en sí cuál es el concepto exacto del imperialismo. Pero dentro de estos contextos hay un espacio importante dentro de la revolución de los Estados Unidos, la etapa de liberación de los Estados Unidos. Entonces, dentro de estas características, nosotros podemos ver que se generó una frase que permitió supuestamente mantenernos libres de cualquier tipo de opresión de los imperios europeos, pero se generó también un aplastamiento, se generó una dependencia con esta potencia que estaba en desarrollo, esta potencia económica que estaba en desarrollo como los Estados Unidos. Y para ello determinaron una frase, fue mencionada por James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos: América para los americanos. Y eso es lo que siempre nosotros nos hacen repetir, que nos hacen tener una identidad propia como americanos dentro de todo el continente. James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos durante el año 1817-1825, proclamó en el año de 1823 la tesis de que las potencias europeas ya no debían colonizar las Américas o inferir en los asuntos de las naciones soberanas localizadas en esta región. A cambio, Estados Unidos planteaba permanecer neutral en las guerras entre potencias europeas y en guerras entre las potencias europeas y sus colonias. Sin embargo, si estas guerras posteriores ocurrieran en América, Estados Unidos vería tal como hostil contra él. Este famoso estatuto es conocido como la doctrina Monroe, que se resumía en la frase América para los americanos, lo que podría traducirse como un afecto o
como en efecto sucedió en América para los estadounidenses. Fue hasta cierto punto una declaración anticipada de lo que Estados Unidos se convertiría a lo largo del siglo XIX en la potencia hegemónica que el continente y obviamente desplazaría a Gran Bretaña. Combinada con la tesis del destino manifiesto, fue la justificación perfecta para la expansión territorial y la hegemonía política a lo largo de todo el territorio del continente americano. Al inicio del destino manifiesto era la tesis de que Estados Unidos estaba destinado a expandirse desde la costa del Atlántico del Pacífico, expresada por primera vez por un artículo de prensa para justificar las guerras contra México, que fueron injustas, pero luego la tesis evolucionó para dar argumento en favor de otras adquisiciones como son las Alaskas, Hawái, Samoa, Puerto Rico, la semicolonia de Panamá, entre otros territorios. Eso quiere decir que la frase de James Monroe, América para los americanos, simplemente les sirvió para justificar todas las acciones de control que iban desarrollando en determinados territorios latinoamericanos. Dicha expansión, decían políticos y periodistas, no solo era buena, sino también obvia, manifiesta y certera en cuanto al destino, en cuanto al origen que se iba desarrollando en función de este tema. El aplastamiento, obviamente para los americanos, esta actividad de control de determinados territorios, de control de determinados territorios era bueno, pero no obstante, no todos salen ganando, pues obviamente en este caso los habitantes de los territorios que estaban dominados por los Estados Unidos vivieron una hegemonía, vivieron una etapa de colonización después de la descolonización de los europeos dentro del continente americano. Entonces fue una recolonización, en este caso por los propios americanos, que en este caso fue los Estados Unidos quien controló todos estos grandes territorios. Pero para comprender de mejor manera este concepto, que es en este caso el imperialismo, vamos a ver un poco de conceptualización más precisa en función de este tema. Y como es de conocer, vamos a ver el imperialismo. Vamos a ver en qué consistió el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Cuando hablamos de imperialismo, hacemos alusión a una doctrina política que establece la relación entre las naciones en términos de superioridad y también de sumisión, el que está arriba y en los dominados, en las que una domina y ejerce autoridad sobre la otra. Dicha dominación puede darse mediante técnicas de colonización, poblamiento, explotación económico, presencia militar y otras características adicionales, a, o mediante la subordinación cultural, también llamada aculturalización. Esos son los temas en los cuales también se puede desarrollar este tema en cuanto a la expansión de lo que es el imperialismo. Los imperios han existido desde los inicios de la humanidad y sus dinámicas de conquista han sido siempre más o menos las mismas. Sin embargo, por imperialismo usualmente nos referimos al periodo de expansión europea en el mundo entero, que tiene su inicio durante el siglo XV y se prolonga hasta la edad contemporánea, cuando tras la Segunda Guerra Mundial se da un complejo proceso de descolonización de África y Asia principalmente, pues las colonias americanas lo hicieron a través de guerras de independencia en los siglos XVIII y también XIX. Durante esta etapa de colonización mundial, los grandes reinos europeos establecieron centros políticos, económicos y militares de control y acopio de recursos en distintas latitudes. El continente americano recién descubierto, el continente africano saqueado para alimentar la industria esclavista y el continente asiático del que se extraían insumos comerciales exóticos y de mucho valor. El periodo más intenso de este proceso de expansión imperial lo constituyeron las décadas de los años 1880 y 1914, en las que se dio el llamado reparto de África, que fue totalmente un genocidio. La relación entre el imperio y sus colonias es esencialmente de dominación política y económica, ya sea a través de la fuerza bruta, esto quiere decir las conquistas militares,
o la implantación de leyes que favorecen la metrópoli. Eso quiere decir imponiendo a las colonias restricciones, impuestos o términos comerciales que sean, obviamente, que son injustos, pero que según la lógica imperial serían el costo por tomar parte de una sociedad más avanzada. Pero la verdad es que es una forma de granjearse un monopolio de bienes y también de recursos, que es decir, del control de determinados espacios. En cuanto a las causas del imperialismo, el imperialismo europeo se dio dentro de las siguientes características o causas. La necesidad de materia prima. Recordemos que Europa del momento estaba despertando al capitalismo temprano, por lo que necesitaba mantener el flujo estable de materia prima que procesar y convertir en productos refinados o también elaborados. Para ello era idóneo el sistema colonial que extraía la materia prima de los países menos desarrollados a precios económicos y con mano de obra esclava o semi-esclava dentro de estas etapas. Otra característica fundamental es la competencia imperial. Los diversos reinos, ahora imperios en Europa, competían entre sí por ver quién se desarrollaba primero y quién podía ejercer la predominación sobre los demás, ampliando al máximo su territorio en otros continentes. De igual forma, se competía por el control de las rutas marítimas comerciales, que eran el corazón mercantil del mundo dentro de esta época. La explotación del mundo y de la ciencia, el auge del racionalismo y la capacidad del ser humano de transformar la realidad a su alrededor, esto quiere decir ciencia y tecnología, requerían nuevos materiales que conocer y procesar. Parecía acumular un potencial industrial que le diera una ventaja por encima de los demás imperios. El mundo, por primera vez en la historia, no era infinito e ignoto, sino cognoscible y también explotable. Y por último podemos mencionar el etnocentrismo, que es la ideología imperante en la Europa de la época, que la época veía como racialmente inferiores a los pobladores del resto del mundo, cosa que le permitió o la ocupación de sus territorios y su explotación casi esclava, considerando que estaban llevándoles ingresándoles al progreso a pueblos de que otro modo jamás lo conocerían. Esto fue en cuanto al imperialismo. El imperialismo y el colonialismo son dos términos que aparentemente tienen el mismo significado, pero obviamente dentro de sus estructuras son totalmente diferentes. El imperialismo y el colonialismo no debe confundirse imperialismo con colonialismo, incluso si son procesos que suelen ir de la mano. El colonialismo es un sistema político económico de tipo esclavista, en el que un Estado poderoso domina a otro más débil para extraer sus bienes materiales y recursos, usurpando activamente sus tierras y también sus recursos, sometiendo a su población a condiciones de servidumbre o esclavitud e imponiendo las leyes y sistemas de gobierno que al invasor mejor le convengan para alcanzar sus objetivos. La diferencia entre imperialismo y colonialismo tiene que ver con el primero de estos términos puede darse sin el segundo, simplemente como una relación de desigualdad o de abuso en las relaciones entre estos dos estados soberanos, mientras que el colonialismo básicamente suprime la existencia del estado sometido o permite su existencia solo como un estado colonial o un satélite político. Esto quiere decir el proteccionismo. En este caso, las grandes potencias ofrecen la cobertura, la protección ante determinadas amenazas, ante guerras, obviamente, pero a cambio de determinados recursos que le interese, en este caso, al imperialismo. En cuanto al imperialismo y al capitalismo, el imperialismo sentó en Europa las bases energéticas, tecnológicas y materiales para el desarrollo del capitalismo industrial, es decir, que todo lo expoliado a las otras naciones les permitió convertir en sus propios sistemas y crecer, desarrollándose primero y retrasando el desarrollo de las antiguas colonias, ya que las hacían dependientes económica, financiera y política de la metrópoli.
Esta desigualdad, según algunas teorías, se refleja en los tiempos presentes en el rol asumido por el tercer mundo de productos masivos de materia prima, un rol que le obliga a depender de las economías del primer mundo. A cambio, los países del primer mundistas les sirven de prestamistas, les venden tecnología y los ven todavía como un cierto paternalismo político, obviamente porque les conviene, que generan un proteccionismo, una serie de actividades en el cual ven los países tercermundistas en los países primermundistas como un padre que siempre va a estar protegiéndoles en todo momento. Esto en relación a este proceso del capitalismo. Pero existe otra tendencia bastante importante dentro de estas actividades, dentro de esta expansión que nosotros vamos a ver a continuación, en este caso, que es el socialismo. Y hemos visto el capitalismo, ahora vamos a ver el socialismo. ¿En qué consiste? ¿Qué es el socialismo? El socialismo es una corriente filosófica de pensamiento económico, social y también político, así como un conjunto diverso de teorías políticas, movimientos y sistemas socioeconómicos que en dicho pensamiento se han inspirado. Toda ella tiene en común la defensa de la propiedad pública, colectiva o cooperativa de los medios de producción de la sociedad en lugar de su propiedad en manos privadas. Además, propone la planificación y organización de la vida social y económica desde las fuerzas que componen el Estado. Es decir, se trata de un conjunto de modelos filosóficos, políticos, sociales y económicos cuyo objetivo es construir una alternativa al capitalismo y a la acumulación de capitales y de propiedad privada que lo caracteriza. Esto con el deseo de construir una sociedad sin clases, percibida como una sociedad más justa y con una distribución más justa en relación a las riquezas. No hay, sin embargo, una forma única de socialismo. Ni siquiera hay un consenso respecto de qué es exactamente o cómo se debería implementar en lo político, social y en lo económico. Así existen formas más radicales que suelen llamarse comunistas, que proponen la abolición de la propiedad privada y otras, en cambio, se proponen la convivencia de la economía de mercados, aunque va bajo formas de control y espíritu social. Lo mismo ocurre con las políticas con el respecto a la democracia y a la diversidad de los partidos. Hay quienes proponen la dictadura del proletariado y otros que defienden la socialdemocracia. Esos son en determinados términos en cuanto al socialismo. Pero ¿cuáles son las características del socialismo? Si bien los rasgos del socialismo pueden variar enormemente de acuerdo a su puesta en práctica, generalmente se consideran como sus características las siguientes. La primera característica es el debilitamiento de la propiedad privada en favor de modelos sociales o comunitarios de propiedad, especialmente en lo referido a los medios de producción. Por ejemplo, podemos mencionar las fábricas. Otra característica es el modelo económico que apunta a la producción, más que en la generación y acumulación de capitales, y está dirigido 100% por el Estado. El Estado es quien controla el modelo económico en estos países. La aplicación de diversos métodos de redistribución de la riqueza, como impuestos a los que más tienen y planes de ayuda para quienes menos tienen, para tratar de uniformar económica y socialmente a la sociedad. Empoderamiento del Estado, que dependiendo del caso, puede o no ir en detrimento de la democracia y de los partidos políticos. Fuerte intervención del Estado en los asuntos económicos y sociales, y en la variante más utópica plantea la sociedad sin clases sociales, ni pobres ni ricos, sino una gran masa trabajadora autogestionada. Es decir, que prácticamente la base está directamente sobre el trabajador. En cuanto a la historia del surgimiento del socialismo, podemos mencionar lo siguiente. El socialismo nació como movimiento en el seno de la sociedad industrial,
Aunque su filosofía posee antecedentes muy anteriores, se pueden rastrear ideas socialistas o comunistas en textos tan antiguos como los escritos sobre la República de Platón durante el año 427-347 antes de Cristo, en las prácticas comunitarias de los primeros cristianos o en la forma de organización socioeconómica del imperio incaico durante el año 1438 a 1533. Ahí nosotros podemos ver ya un proceso de iniciación, de aparecimiento del socialismo. El uso del término socialista en el sentido contemporáneo data de alrededor del año de 1830. Se usó para describir al ala más radical de los diversos movimientos y filosóficos políticas nacidos durante los estallidos revolucionarios del siglo XVIII, que asociaban al capitalismo naciente los malestares sociales de la época, en especial los seguidores de Robert Owen y Henry de Saint-Simon. Esos son los primeros prácticamente inspiradores de todo este proceso. Algunos más pragmáticos y otros más idealistas de estos movimientos compartían visiones mayormente agrarias del socialismo y fueron bautizados con ese nombre por Pierre Leroux en su artículo del individualismo y socialismo en Royou Encyclopédique desarrollada en el año de 1833. Con la ilustración que abogaba por el uso de la razón humana en la comprensión y el mejoramiento de la sociedad, nació el primer socialismo moderno, industrial, que hoy en día conocemos como socialismo clásico. Sus dos cunas fueron Francia y también Inglaterra, aunque carecieron de un cuerpo de ideas en conjunto, contaron con importantes pensadores y militantes que aliaron el cambio para la llegada en el siglo XIX al famoso marxismo. El socialismo marxista revolucionó para siempre el modo de comprender la sociedad y también la historia. A su vez, le dio al socialismo una teoría unificadora y de inspiración nacional, científico, en palabras del revolucionario alemán Federico Engels durante el año de 1820 y 1995. Desde entonces, el socialismo o comunismo cobró vigencia dentro de numerosos partidos y organizaciones obreras en Europa. Alcanzó su apogeo político a inicios del siglo XX con la Revolución Rusa de 1917, que bajo la conducción de Vladimir Ilich Lenin durante el año de 1870 a 1924, puso fin para siempre a la monarquía zarista. Así se fundó el primer país socialista marxista-leninista de la historia, la Rusia soviética, que después se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidas como la URSS. Los acontecimientos de Rusia avivaron los sentimientos racionarios europeos. Así fueron utilizados para justificar ideológicamente el nacimiento del fascismo, un movimiento político dictatorial y fundamentalmente anticomunista que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Al término de la guerra, a mediados del siglo XX, el mundo asumió formalmente la división de dos bloques a lo largo de lo que se llamó la Guerra Fría, el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos e Inglaterra y el bloque comunista o socialista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y también con China, que tras la Revolución Comunista China durante el año 1949 había instaurado su propia visión del socialismo y del maoísmo que aplican hasta la actualidad. Eventos semejantes ocurrieron en otras naciones del mundo como Vietnam, la Revolución de agosto de 1945, Corea tras la Guerra de Corea del año 1950 a 1953, Cuba, la Revolución Cubana del año de 1959, Camboya, tras la Guerra Civil Camboyana del año de 1967, 1975, entre otros eventos más. Nacidos en la violencia, muchos de estos regímenes dictatoriales estuvieron involucrados en guerras o cometieron genocidios y atrocidades
en nombre del hombre nuevo o de la sociedad utópica futura. Sin embargo, hacia el término del siglo XX y sobre todo tras la disolución de la Unión Soviética en el año de 1991, la mayoría de los países socialistas se habrían sumergido en la crisis y se han visto obligados a reinventarse y asumir más o menos formalmente una economía de mercado. La última década del siglo XX anunció la muerte del socialismo y el supuesto fin de la historia en palabras del pensador japonés Francis Fukuyama. Así, un nuevo experimento político tomó el título de socialismo del siglo XXI, un término del economista alemán Heinz Dietrich Stephan. Ya saben entonces de dónde proviene el título del socialismo del siglo XXI. Comenzó a ganar nombre mundialmente gracias a su evocación en el quinto Foro Social Mundial por parte del entonces presidente venezolano Hugo Chávez Frías durante el año 1954-2013, en el marco de su autodenominada Revolución Bolivariana. Nos tenemos parte ya desde la historia hacia nuestro presente. En cuanto al socialismo utópico, el socialismo utópico es el nombre empleado para referirse a los movimientos socialistas y revolucionarios que se opusieron al capitalismo contemporáneo a lo largo de los siglos XVIII y XIX y que son previos a la aparición del marxismo. Se trató de vertientes muy distintas entre sí, surgidas a raíz de los ciclos revolucionarios cercanos al 1800. Algunos de los más importantes socialistas de esta tendencia aparecieron tras la Revolución Francesa durante los años de 1789. Diversos militantes radicales como el periodista francés Francois Noël Bebeuf durante el año 1760-1797 denunciaron que la revolución había fracasado en el cumplimiento de sus ideales de libertad, igualdad y también de fraternidad. En consecuencia, estos militantes abogaron por la disolución de la propiedad privada, así como el equilibrio, equitativo reparto y disfrute de las tierras. Estas ideas condujeron a Babiuf a la ejecución, acusado de conspirar contra el gobierno, lo cual hizo de él un mártir para la causa socialista durante el siglo XIX. Otro nombre importante fue el de Claude Henry de Saint-Simon durante el año 1760-1825, fundador del socialismo cristiano. Este movimiento no abogó por la eliminación de la propiedad privada, sino que propuso la planificación centrada de la producción. Eso quiere decir un reparto mucho más equitativo. Así el socialismo cristiano buscaba anticiparse a las necesidades sociales y económicas de la población gracias a los saberes conjuntos de científicos, industriales e ingenieros, pero también de la clase trabajadora, quien sería la responsable de conducir la producción económica para el bienestar de una sociedad entera. Entonces, aquí hemos tenido parte de la evolución tanto del capitalismo y del socialismo que nosotros hemos visto y que nosotros tenemos en la actualidad, tenemos estos movimientos y estos pensamientos, tanto de izquierda, de derecha, del capitalismo y del socialismo, que están imperantes también en nuestra sociedad actual. Entonces nosotros como ciudadanos, nosotros tenemos que tener un razonamiento crítico en relación a estas tendencias, porque de una u otra manera, hasta la actualidad, nos infieren en el desarrollo personal, económico, familiar de cada uno de nosotros dentro de nuestras sociedades. Así nosotros dijéramos que nosotros nos queremos mantener como apolíticos, nos queremos mantener como paralelamente a todos estos procesos políticos, económicos de cada uno de los estados, nosotros estamos inmiscuidos por no decirlo a la fuerza, en todos estos procesos. Así que es mejor estar capacitados, estar educados, tener un poco más de conocimiento en cuanto a estas dos tendencias políticas que se encuentran siempre en constantes roces a nivel global, justamente por el control de determinados territorios. De esta manera, si llegamos ya a la parte final dentro de esta clase de refuerzo que ustedes tienen, les recuerdo que igual esta clase ustedes lo pueden ver en mi canal de YouTube, se quedará subida en mi canal de YouTube.
en el cual ustedes pueden ingresar simplemente digitando mi nombre, Lenín Rojas Bonilla, y ahí ustedes pueden ver en clases de Benecer, ahí ustedes pueden encontrar una serie de tutoriales en cualquiera de las 3 asignaturas que ustedes han recibido durante este periodo. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Luisa.